Sean todos muy bienvenidos a la clase número 18 de Introducción a la Kabbalah, según la sabiduría del doctor Michael Lightman. Vamos a compartir la pantalla, que tengo que decir que mi querida Nieve, que tenía un fontanero en casa, yo no he querido preguntar, y entonces me ha dicho hasta la página por si no podía venir. Así que gracias, corazón. Pero espero que te haya dejado todo arreglado. Estamos en la página 201. Vamos allá. Sigue el fontanero, o sea que si ves que me desconecto es porque está ahí trabajando, cambiando la caldera, Vale. que no es la que tengo montada. No te preguntamos nada del fontanero, tú sabes. Vale. Ay. Bueno, vamos allá. Ya nos queda muy poquito. Bueno, ya saben todos, creo que ya lo he comentado, que a lo mejor durante una semana o a lo mejor la semana que viene o la otra, depende, estaremos sin conectarme porque no sé si les he dicho que hemos comprado una autocaravana y nos vamos a recorrer el planeta. Entonces tendremos que ir por ella a la península para traerla para acá, para Canarias, y en ese tiempo, pues hasta que no me conecte en el internet en la caravana, no podré conectarme. Espero que terminemos antes de que yo me vaya. Bueno, no, luego seguiremos, claro está. Luego seguiremos con el libro del canto del alma. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo en lo que busco la página? Nos quedan ya muy poquitas páginas. ¿Alguien quiere aportar alguna cosa, alguna duda? Pues también añadiría a lo que te he comentado antes, Marian, que en este periodo del Homer también hay una abertura cósmica muy importante a raíz de Pesaj. Hay muchísima influencia planetaria, se calcula cada año, ¿no? Entonces, también es un refinamiento de nuestros pensamientos, porque vamos, como tú bien has dicho, el origen del pensamiento, el origen de la emoción, del sentimiento es el pensamiento. Entonces, durante este periodo también se controla, no se gestiona, no hay que controlar nada, hay que sentirlo todo, lo único que hay que hacer es gestionarlo. Pues vamos allá, vamos a la página 201, que habla del camino de la Torá y el camino de los sufrimientos, dos caminos. En esta lección estudiaremos sobre el fin de la acción, comienza en el pensamiento previo. Mira, justamente lo que estábamos hablando. La cultura mitraica habla de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, reconociendo así que el origen de la acción está en el pensamiento, ¿no? Ya verán en el libro del canto del alma que esto está explicado muy, muy al detalle y lo vamos a entender muy bien. El mecanismo de desarrollo de la creación, la vía de la Torá y la vía de los sufrimientos. No hay nadie más sabio que el experimentado. Desde el mosquito que no te deja dormir, pasando por el vecino que arroja la basura desde la ventana y acabando con el tsunami que deja a medio país enterrado bajo las aguas, algo no concuerda con la determinación de los cabalistas, que el bien absoluto dirige en toda la creación. Si esto es bueno, entonces ¿qué será lo malo? Te preguntas a ti mismo cuando vuelves a conmocionarte con las noticias diarias. El creador es el bien absoluto, así le fue revelado a los cabalistas dentro de sus vasijas de reflexión. Y así ellos lo escriben en sus libros. De todas maneras, a nuestros ojos se presenta un cuadro completamente diferente. La vida misma nos lleva a la conclusión que si existe una fuerza buena que maneja la creación, entonces, en el mejor de los casos, simplemente nos está dando la espalda. ¿Cuál es el motivo de la contradicción entre lo que dicen los cabalistas y la realidad en la que vivimos? ¿Estamos condenados a vivir en una realidad en donde el mal eclipsa el bien? ¿Cómo podemos hacer para que el Creador dirija su mirada hacia nosotros? Y tal vez somos nosotros quienes debemos volver nuestros rostros hacia Él. Sobre esta y otras preguntas nos ocuparemos en esta parte de la unidad de estudio. Y mientras nos ocupamos de ellas, aclaremos el tema central de la lección: el principal beneficio del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Desde la creación del mundo, el universo se encuentra en continuo desarrollo. Todo cambia, nada queda fijo. La Tierra cambia, la vida en ella cambia y también las personas se encuentran en un cambio permanente. La fuerza del desarrollo o la providencia, por eso que también existe en las religiones cristianas, como la llaman los cabalistas, dirige el mundo y empuja a la vida al desarrollo, a pasar de un estado a otro de acuerdo a un plan determinado y perfectamente organizado.
La materia inanimada en el universo se transforma en galaxias, soles y planetas. La materia vegetal y animal de la Tierra se desarrollan en una gama extensa de plantas y animales. Los cabalistas descubrieron que el desarrollo de la creación no es aleatorio o banal, sino determinado, orientado hacia una meta. Existe un objetivo final hacia el cual apunta las fuerzas del desarrollo. Cada detalle en la creación, cada detalle y el universo entero se encuentran en un proceso gradual de desarrollo, a modo de causa y efecto, hasta llegar a cumplir sus propósitos. Así, por ejemplo, la Tierra pasó un proceso de desarrollo hasta llegar a ser un lugar apto para la creación de la vida. El fruto en el árbol atraviesa un proceso de desarrollo hasta madurar y llegar a ser comestible. El gusano pasa por un proceso similar hasta que se convierte en mariposa. Resulta que el buen propósito se revela solo al final del desarrollo y no antes. Y los diferentes estados de desarrollo no solo no nos muestran el estado final, el propósito, lo bueno, sino como adrede se revelan como si de forma completamente opuesta al objetivo final. Por ejemplo, la manzana que pende del árbol y aún no ha madurado es amarga, verde y escuálida. Y el gusano, al salir del huevo, es torpe y sin gracia antes de transformarse en mariposa. Esta diferencia entre los estados de desarrollo, en donde falta el estado final perfecto, se revela en los niveles de desarrollo de toda criatura, y cuanto más desarrollada es más grande es esta brecha. El ejemplo más notable de esto es la diferencia entre los estados de desarrollo del hombre y del animal. Un ternero se para en sus patas minutos después de haber nacido. Aquí el para es que se queda como de pie en sus patas minutos después de haber nacido y sabe cuidarse de cualquier mal. En cambio, un ser humano recién nacido es indefenso y depende por completo de sus padres. Pasará muchos años hasta que aprenda a activar su cuerpo de forma correcta y familiarizarse con el entorno en el que se encuentra. Si aterrizara en nuestro mundo un ser de otro planeta, seguramente diría que el ternero fue destinado a algo grande y el bebé no tiene futuro. Concluyendo, la providencia del Creador sobre la creación está dirigida hacia un propósito y el buen propósito del desarrollo es revelado solo al final del proceso, en la concertación de la meta del desarrollo. La providencia con un propósito dirigido no tiene en cuenta en absoluto los estados intermedios del desarrollo, que tienden justamente a confundirnos y ocultarnos del buen propósito. Baul Hassulán escribe sobre esto en el artículo La esencia de la religión y su propósito. Y sobre esto nosotros decimos, no hay nadie más sabio que el experimentado. Volvemos a la experiencia. Porque solo aquel que tiene experiencia tiene la oportunidad de observar la creación en todas sus formas, de desarrollo hasta llegar a su integridad. En este caso, esta persona puede guardar la calma y no alarmarse por esas imágenes corruptas a las que la criatura se aferra durante su fase de desarrollo, solo creer en su hermosa maduración final y su pureza. De todo lo dicho hasta aquí, podemos contestar al menos parcialmente a la pregunta con la cual se inició esta lección. Si el Creador es la bondad absoluta, ¿por qué sentimos su providencia como mala? El Creador es la bondad absoluta, pero puesto que su providencia tiene un propósito determinado, su bondad se revela solo al final del proceso de desarrollo, con la implementación de la meta. Primera pregunta, vamos allá. ¿En qué se caracteriza la providencia del Creador sobre la creación? A ver, vamos. Sí, yo eso lo estudié hace unos años. La providencia, lo que se conoce como providencia en hebreo, es la Ashgaha Pratit. Se le llama y viene de hay un salmo de Salomón que dice Le Ashguía, dice, es de la misma raíz, que tiene que ver justamente con una supervisión divina, ¿no? O sea, el verbo que está también en los Salmos, que lo pronuncia Salomón, tiene que ver justamente con eso. O sea, y esa guianza divina existe sobre cada ser humano, sobre cada alma en particular, y sobre los animales, sobre el resto de la creación es curioso, porque sobre los animales la Ashgaha Pratit, la providencia divina, es más colectiva. O sea, el creador
guía a los grupos de animales, pero de manera colectiva, no de manera particular. Y cuando una persona adopta una mascota, por llamarle así, ¿no? Yo no lo llamo mascotas, pero son como seres de la familia, ¿no? Se vuelve también la providencia divina sobre ese animal es compartida, o sea, la familia se vuelve parte es muy complejo todo eso, lo que tiene que ver con la guianza del creador. Ujú, así es. Gracias, También Ricardo. Sí, sí, sigue, sigue. iba a decir una cosita, que a mí lo de la providencia yo entiendo que te empuja a evolucionar, a crecer. Igual que el ejemplo que puso del gusano, que es el gusano que va a morir y se transforma en mariposa. A mí me gusta el ejemplo que es cuando entramos a ver y llegamos al final de la película y vemos que termina bien. Y entonces queremos verlas desde el principio. Y entonces aparecen escenas dramáticas, pero como hemos visto el final y sabemos que termina bien, pues esto me recordó ese ejemplo, es decir, el proceso de maduración empuja a que pasemos situaciones como el gusano hasta que seamos mariposas, pero que el propósito final es la realización del ser. Ujú, Eso es lo que yo percibo. Y ujú. lo de experimentar me parece sublime, porque no podemos hablar nunca de lo que no hemos experimentado. Por eso los cabalistas entre ellos se contaban sus experiencias místicas, porque lo que no se ha integrado no pasa al inconsciente y se queda, sí, en un conocimiento superficial que no nos enriquece y no nos lleva a nada. Esa es mi percepción. Ujú, correctísimo también. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre la providencia divina? No, solamente un comentario a Ricardo que me ha hecho mucha gracia, Inés, Mm, el alma colectiva, por supuesto, de los animales. sí. Y yo observo que cada vez, por ejemplo, los perros, los dueños se parecen cada vez más a sus perros. Sí. No sé si lo habéis comprobado. Muchísimo. Solamente eso. Dices, aunque tengan un alma colectiva, ¿sabes? Ujú, Pero imagínate la fuerza que tienen para que esos, digamos, esas personas que tienen, pues, lo que tú dices, no me gusta llamarla mascota, porque forman parte de la familia, pero es que es alucinante cómo se parecen esas personas a los perros y no al revés. Solamente era eso. Javier Wolkoff dice que los animales son seres de otros planetas que han venido a echar una mano aquí, sobre todo los perros y los gatos. Y a veces creo que también que es cierto, ¿no? Que es así. Pero se dan cuenta de la suerte que tenemos de tener la entrega de la Torá, lo que vamos a recibir al final de todo este proceso del hombre. La Torá, donde es un libro de instrucciones, ya lo han visto, ¿no? Incluso cuando nuestro amigo Guillermo en el Sefar nos dice qué pone ahí, o sea, qué suerte hemos tenido de poder, esta civilización, poder, bueno, esta y otras muchas más, de poder ir heredando la Torá para poder entender todo esto, ¿no? Somos realmente afortunados, sobre todo en esta época mesiánica. Bueno, seguimos, lo bueno de lo malo. La providencia general que desarrolla la humanidad tiene un plan permanente que, de acuerdo a él, empuja a la humanidad a pasar de un estado a otro. Todo estado se desarrolla por medio de dos fuerzas. La primera es una fuerza constructiva, fuerza que cambia un estado malo y lo transforma en otro mejor. La segunda es una fuerza destructiva, fuerza que transforma toda situación en una peor, hasta que obliga a la humanidad a salir del estado malo y construir un estado nuevo, el mejor. En la India hay una diosa que es la diosa Shiva, que tiene las dos caras, tiene la parte constructiva y la parte destructiva, porque además sin el caos no se construiría nada. La humanidad se encuentra bajo la influencia de estas dos fuerzas y bajo esta influencia va cambiando, se va desarrollando, pasa de un estado a otro, construye un estado bueno sobre las ruinas del estado malo y así sucesivamente. Un ejemplo de esto es el desarrollo del feudalismo en Europa. El Imperio Romano, que trajo una gran prosperidad económica al mundo, empezó a desmoronarse en los siglos VI y VII. Como resultado, aumentaron las guerras, la situación económica desmejoró y el ciudadano común estaba desvalido de seguridad social, de seguridad personal. Como respuesta, se desarrolló un sistema social que, de acuerdo a él, los campesinos recibían protección y tierras de cultivo y a cambio pagaban impuestos y se comprometían a ser fieles a sus patrones. Recordarles la peste del siglo XV, fue, sí,
que justamente después de la muerte, que murieron las 3/4 de la población mundial, vino el renacimiento, el renacimiento en las artes, en la ciencia, en todo. O sea, el caos ha traído de nuevo la fuerza constructora. Al principio este sistema era bueno para todos, pero lentamente los nobles comenzaron a esclavizar a los campesinos cada vez más. La situación de estos empeoró, quedaron bajo el dominio de la nobleza. Comienza la lucha de clases, que llega a un final muy violento, el cual conocemos como la Revolución Francesa. La época del feudalismo termina y sobre sus ruinas comienza a construirse la era de la democracia. En este patrón de desarrollo de contraste, desarrollo dialéctico, es fijo y en definitiva el deseo humano responde a 2 tipos de estímulos básicos. Este está dispuesto a esforzarse por una ganancia futura o para escaparse de problemas. ¿Recuerda lo que hemos hablado? O por placer, el hombre o para evitar un dolor. La fuerza que hace que el deseo de recibir persiga un beneficio futuro se llama en la sabiduría de la Kabbalah fuerza de atracción. La fuerza que hace que el deseo de recibir persiga un beneficio futuro se llama en la sabiduría de la Kabbalah fuerza de atracción, porque es como si arrastrara al deseo a esforzarse para salir del estado presente y pasar a un estado nuevo, mejor. La fuerza que hace que la persona escape de los problemas se llama fuerza de empuje. La fuerza que hace que la persona escape de los problemas, porque empuja al deseo de recibir en contra de su voluntad para salir del estado presente también hacia un estado mejor. Las 2 fuerzas obligan al hombre a salir de un estado y pasar a otro, y así desarrollarse. La fuerza de atracción hace esto de manera que el individuo la siente como buena y agradable, y en cambio la fuerza de empuje es percibida como mala y desagradable. Pero si observamos el proceso desde el punto de vista de la meta final, veremos que las 2 fuerzas son necesarias y actúan por una buena causa. Las 2 obran para revelar el estado perfecto, el estado final, el propósito de la evolución, porque ambas llevan al hombre a su encuentro. Para entenderlo mejor, imaginemos el desarrollo de toda la creación como un eje horizontal, donde el extremo derecho representa el principio del desarrollo y el extremo izquierdo el final del mismo. Y la revelación del estado bueno dividiremos todo en eje X, fases del desarrollo que la creación debe atravesar hasta que llega a la perfección del estado final. El paso entre una etapa de desarrollo y otra, y como resultado el acercamiento al estado bueno perfecto, al estado final, es posible solamente por medio de la revelación del mal en el estado presente. Si no descubrimos lo malo en nuestra situación actual, o en otras palabras, mientras nos sintamos bien con el estado presente, no veremos la razón para dejarlo, que llamamos ahora la zona de confort, y querer pasar a otro nivel de desarrollo más avanzado. Resulta que justamente el descubrimiento del final es lo que impulsa el desarrollo hacia adelante, hacia lo bueno. Ahí tienen el gráfico del que hablaban antes, ¿no? En el artículo Crítica al marxismo, donde escribe Baal Hassulam el mismo proceso en relación al desarrollo de las teorías políticas, y así escribe. Cada movimiento y cada estado que recibió la humanidad en el liderazgo político no es más que una negación del estado anterior. Y cada estado político dura hasta que de su interior se revelen las carencias y la maldad que existe en él. Y mientras se van manifestando los defectos que hay en él, se encuentra dando paso a un nuevo estado, libre de estas imperfecciones. Y resulta que estas deficiencias se revelan en situaciones y lo destruyen. Es toda la fuerza del desarrollo de la humanidad, porque elevan a la misma a un estado más corregido que el anterior. Y la revelación de los errores en el segundo estado lleva a la humanidad a un tercero, mejor que el anterior, y siempre así, uno tras otro. Y estas fuerzas negativas que se van revelando en cada etapa son la causa de la evolución de la humanidad, que a través de ellas se eleva como trepándose por los peldaños de una escalera. Y están seguros de su rol, llevar a la humanidad hasta la última etapa de la evolución. Esa es la situación esperada, libre de cualquier desgracia y de cualquier defecto. La comprensión que el reconocimiento del mal nos promueve hacia lo bueno nos acerca a otro paso más hacia la resolución del conflicto
entre el mal que se revela en la creación y el bien absoluto que la dirige. En la primera parte de la lección estudiamos que el Creador, bueno y benefactor, controla la creación con una providencia dirigida hacia una meta y por lo tanto su beneficio se revela solo cuando se llega al objetivo. Al final del desarrollo, pero como ya sabemos, en esa parte de la lección entendimos que las diferentes etapas del desarrollo no son esencialmente malas, sino que todas nos acercan al buen propósito final. Y por esa razón, ellas también son esencialmente buenas. Las preguntitas, vamos a reflexionar. ¿Cómo se produce la transición de un determinado estado de desarrollo al siguiente estado? ¿Vamos? Tienen que confiar en lo en hablar, porque todo lo que digan está bien. No hay nada que esté mal. Y a lo mejor lo que ustedes han pensado que era una tontería, resulta que lo oigo yo y digo, ah, pues esto era lo que yo necesitaba para seguir aprendiendo. Así que no les dé vergüenza hablar, venga, ni que hablar montones de veces. Vamos allá. Bueno, como yo soy el más vergonzoso, me quedé pensando mientras hablabas de esto, de todo, un tema mucho que es muy recurrente para mí últimamente, que me está llevando cada vez más hacia la locura, podríamos decir, en lo de la oscilación, ¿no? De esos estados excéntricos y concéntricos que vemos dentro de toda la realidad, que creo que eso está muy relacionado con lo que está diciendo, ¿no? Pienso que estas etapas, ¿no? que menciona el Rab Lightman, que son etapas, ¿no? Dentro de los diferentes universos que conocemos, ¿no? Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Y cada uno contiene un árbol a su vez. Y el avance dentro de estos árboles justamente tiene que ver con esa oscilación, o sea, cómo se oscila entre el equilibrio, por ejemplo, entre Od y entre Netzach, esa oscilación hasta llegar a un equilibrio aparece Yesod, ¿no? O sea, y así se va subiendo, o sea, y así va ocurriendo el desarrollo, digamos, ¿no? Eso lo podríamos, digamos, hablando del desarrollo de conciencia de nosotros los humanos, pero eso lo podemos llevar a capaz a todas las cosas, ¿no? A todo lo que nos rodea, digamos, ¿no? Gracias. Déjame entrar a Ivonne. ¿Quién más se atreve a decir algo más? Esther, Marian, Elena. El tema de esta transición justamente es el que si no, desde que una cosa comienza, desde que algo nace, una idea, una era, ya no solo a nivel individual, personal, sino a nivel general de la realidad que se nos plantea, ¿no? En nuestra sociedad, en el grupo político, en fin, la tendencia que lleva una cultura, empieza a desencadenarse en un sistema aparentemente bueno, empieza todo el mundo a converger en él y a encontrar esa bondad, y según se va desarrollando, pues se van limando o se van deteriorando determinados aspectos. Unos van ganando y otros van perdiendo, porque empiezan, bueno, el tema humano, ¿no? Y entonces ese declive hace que otro grupo tenga que generar otras ideas que lo sustituyan, lo derroquen e intenten buscar un bien común. Entonces se van superponiendo uno y otro, y en ese balance, ese penduleo, tira a un lado y a otro, de lo bueno inicialmente todos a ello, a cómo luego se va desgranando, a cómo luego se deteriora, a cómo luego se va pensando otro y a cómo luego nace uno nuevo que lo derroca, pues va el crecimiento en ese sentido, a nivel sociedad, a nivel individual o a nivel que fuera. Y digamos que ese es el avance. Por eso no debemos, no enjuiciar, pero no condenar. Los errores no dejan de serlo, pero nos ayudan a avanzar. Entonces tenemos que tomarlo como esa piedra de avance. Perfectamente, Esther, definido. Yo creo que en la humanidad, en la historia de la humanidad, hay millones de ejemplos donde unas cosas negativas han dado lugar a otras nuevas, ¿no? Por ejemplo, la guerra civil americana se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Para la abolición de la esclavitud en Norteamérica. O sea, que no pasaron esas criaturas para el final, porque la gente de color y de color negro,
que yo soy una gente de color, ¿de qué color? Está tanto eufemismo. Tenía los mismos derechos, lo que faltaba era reconocerlos, ¿no? Entonces, después de esa terrible guerra, vino el reconocimiento, pero que hay montones de casos, millones de casos. Yo puedo contar el mío más cercano. Mira, yo, como ustedes saben, mi hijo nos ha negado el habla durante ya hace ahora 4 años. Entonces, mi sueño era irme en la autocaravana. Y entonces, ¿cómo he interpretado yo que él no nos hable y que no me deje ver a mi nieta? Como un verdadero regalo. Ustedes me dirán, pero esta muchacha no está viendo la cabeza. Porque si no, yo no me hubiera ido. Me hubiera retenido el deseo de estar con la niña, de estar con mi nieta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que es malo, ay, porque no te hablas, qué sufrimiento, pero me doy cuenta que en realidad es para bien. Entonces, esa es la gran conciencia que tenemos que adquirir. Darnos cuenta que todo cuanto ocurre es para bien, todo cuanto ocurre. Que haya tráfico, que se nos rompa un cristal, que tengamos mal la garganta, que todo cuanto ocurre tiene un propósito. Entonces, entender eso es primordial. Y una vez que se entiende, se aleja el sufrimiento. El dolor está, claro que está el dolor, pero el sufrimiento no. Y de verdad que para mí ha sido un aprendizaje tan bonito y cada uno aprenderá una cosa diferente, pero que de todo cuanto existe es para algo, siempre. De verdad, por muy difícil que nos parezca. ¿Alguien más quiere comentar algo? Continuamos entonces. El camino de la Torá y el camino de los sufrimientos. Después de conocer el mecanismo que impulsa al desarrollo de la creación y de cada uno de nosotros como parte integrante de ella, podremos comprender también la manera de participar en el desarrollo de modo que nos resulte placentero y satisfactorio. A este tema le dedicaremos la próxima parte de la lección. O sea, no olvidemos nunca que somos un todo y que si Ucrania está siendo invadida, estamos siendo invadidos todos, no solamente la gente ucraniana. Eso es realmente revelador. Cuando una persona empieza sus estudios universitarios, recibe el plan de estudio, el cual debe completar. Uno sabe exactamente qué cursos y cuántos años deberá estudiar. Y puede pensar cuánto le costará estudiar. Sabe que invertirá esfuerzo y dinero a cambio de un diploma, que le permitirá ganar más dinero en el futuro y le concederá una posición más honorable. Yo añado también conocimiento y sabiduría. En el ámbito académico, el individuo se desarrolla conscientemente, sabe cuáles son los beneficios y cuánto deberá invertir y así decide si está dispuesto a invertir o no. La carrera puede ser difícil y desafiante, pero el individuo puede superarlo, porque ve frente a sus ojos el objetivo y sabe que sus esfuerzos son por un tiempo limitado. Este tipo de desarrollo se llama desarrollo consciente. Cuando un bebé aprende a gatear, sus padres lo dejan en el piso, desparraman juguetes a su alrededor y esperan que comience a mover sus manos y piernas. El niño es totalmente inconsciente de que se encuentra en pleno desarrollo. Puede llegar a llorar, puede negarse a gatear, pero sus padres continuarán dejándolo en el piso hasta que aprenda a gatear. A veces este proceso puede llegar a ser muy frustrante para el bebé, pero finalmente no tendrá otra alternativa y se desarrollará, sin saber en absoluto que ha pasado algún tipo de etapa en su vida. Este tipo de desarrollo se llama desarrollo inconsciente. La diferencia entre las dos formas de desarrollo es significativa. En el desarrollo consciente, el individuo sabe hacia dónde se dirige, lo hace por propia voluntad y experimenta las dificultades que surgen en el camino como desafíos que debe superar. En el desarrollo inconsciente, la persona no comprende qué es lo que debe hacer, detesta las dificultades que se le presentan y puede sentir también mucho dolor, mucha frustración. El desarrollo inconsciente puede llegar a ser a veces muy prolongado si el que se está desarrollando se niega a cumplir su parte. Hasta ahora la humanidad fue evolucionando de forma inconsciente. Durante decenas de miles de años pasamos de un nivel de desarrollo a otro, sin saber hacia dónde nos conduce este y cuál es su objetivo. Las dificultades que se fueron revelando en el camino nos causaron dolor, sufrimiento y una gran frustración. A partir de ahora que en el punto del corazón se despiertan más y más personas, se abre ante nosotros la posibilidad de desarrollarnos conscientemente, ahorrarnos un tiempo valioso y problemas.
El desarrollo consciente transforma los sufrimientos que sentimos bajo la presión evolutiva en dulces tormentos de amor. Y esa es toda la sabiduría, conocer por nosotros mismos el mecanismo que impulsa el proceso de desarrollo y evolucionar de forma consciente, sin sufrimiento innecesario. Sobre el mecanismo que activa el proceso de desarrollo estudiamos ampliamente la lección anterior. Aprendimos que lo malo que se revela en un nivel determinado de desarrollo es lo que nos impulsa a pasar al próximo nivel evolutivo. Este es un punto muy importante porque toda la diferencia entre el desarrollo consciente e inconsciente se resume en la manera de reconocer el mal. La diferencia entre el desarrollo consciente y el desarrollo inconsciente se resume en la manera de reconocer el mal. En el desarrollo inconsciente nos vemos en el proceso de desarrollo. El mal se revela en la práctica, en carne propia, y nos obliga inconscientemente a pasar al próximo nivel de desarrollo. En cambio, en el desarrollo consciente reconocemos el mal de antemano, en el pensamiento antes de que se implemente, y nos basta con reconocer el mal para pasar al próximo nivel evolutivo. En el desarrollo consciente no tenemos que sentir el mal necesariamente. Esto es casi como aprender a conducir, ¿no? Uno coge tanta práctica que a veces conduce y no se da cuenta que ha llegado de un sitio a otro. Tenemos dos opciones. Esperar que llegue el mal, que sería la opción A, y llegará necesariamente y nos empuje al próximo nivel de desarrollo. Y la opción B, conocer el mal de antemano, estar conscientes de él antes que se haya revelado en la práctica y desarrollarse conscientemente. Resulta que el desarrollo consciente tiene dos ventajas importantes. Es más rápido y está exento de dolor y sufrimiento. Yo diría de sufrimiento aquí. El dolor es inevitable, o creo, eso lo podemos luego discutir. Si desean acelerar nuestro proceso de desarrollo, debemos apresurar el reconocimiento del mal en cada uno de sus estados. En lugar de esperar que el mal se revele, nosotros lo localizamos de antemano y aceleramos nuestro desarrollo. Y aparte, si esclarecemos el mal con el pensamiento, antes de que simplemente no solo aceleramos el proceso, sino que nos ahorraremos el sentimiento de dolor en la práctica con los sufrimientos de este mundo. Mario Samá siempre dice que Satán es un buen entrenador, porque si te pincha, ¿no? te va moviendo. Porque si tuvieras un ángel bueno que todo le pareciera bien, pues entrenador no te serviría. Necesitas uno que te haga sufrir. Sufrir en el sentido de que te estás desarrollando en un gimnasio y tienes que hacer el esfuerzo. Entonces considera el esfuerzo como un descubrimiento. Esto es comparable a un enfermo cuya enfermedad aún no ha sido descubierta, pero ya está anidando en su cuerpo y espera manifestarse. Un buen médico puede localizar la enfermedad de antemano, medicarlo correctamente. Ay, Ricardo se salió. Correctamente y evitarle todo el dolor al que estaría condenado si no se trata a tiempo. Sobre la diferencia que existe entre el camino de la Torá y el camino de los sufrimientos, escribe Baal HaSulam en el artículo La paz del mundo. Hay dos gobiernos que actúan durante dicho desarrollo. Uno es el gobierno de los cielos, que se compromete a tornar todo lo malo y dañino en bueno y productivo. Solo que esto ocurrirá a su debido tiempo, en forma lenta y dolorosa. Y cuando el objeto en desarrollo es un ser vivo y sensible, sufre terribles dolores y tormentos mientras se encuentra bajo la prensa del desarrollo, una prensa que le presiona con una gran crueldad. En cambio, el gobierno de la tierra representa a las personas que tomaron dichas leyes de desarrollo bajo su control y tienen el poder de liberarse completamente de las ataduras del tiempo y están muy apresurados para conseguir el final, es decir, terminar la maduración y corrección del objeto, que sería el final de su propio desarrollo. Cuando se despierta en el hombre el punto en el corazón, como consecuencia, se siente atraído hacia un lugar donde puede estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Las preguntas que le van surgiendo sobre el sentido de su existencia ya no le permiten seguir siendo dirigido inconscientemente por los caminos de la vida. La lectura de los libros de los cabalistas y la atracción de la luz que reforma lo ayudan a establecer cuál es el propósito de su vida y qué es el mal, aquí está entrecomillado,
que le impide alcanzar ese propósito. Sobre el reconocimiento del mal ampliaremos en la próxima lección. Y así, dentro del reconocimiento del mal que se revela en cada etapa necesaria del desarrollo, va pasando rápidamente y felizmente al próximo nivel evolutivo, camino a descubrir el buen propósito final del desarrollo. El desarrollo consciente se llama en la sabiduría de la Kabbalah el camino de la Torá, y el deseo inconsciente se denomina el camino de los sufrimientos. Este camino, como indica su nombre, lo pasamos prolongadamente y con grandes sufrimientos. El camino de la Torá, el camino del desarrollo consciente, mediante el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, acelera el proceso de desarrollo y transforma los sufrimientos en dulces tormentos de amor. Recuerda Santa Teresa: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Un tormento de amor. Que aumentan el anhelo por el bien prometido al final del camino. Este es el beneficio primordial del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, la transición del camino de sufrimientos al camino de la Torá. De una u otra manera, el plan de nuestro desarrollo es sabido de antemano, como así también todas las etapas del desarrollo. No podemos saltear ninguna de ellas. Todas son necesarias para conducirnos al final de la corrección, a la sensación de lo bueno y benefactor. Todo lo que podemos hacer es aceptar el proceso y acelerar. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar el pasado, no? Si lo hubiéramos cambiado, a lo mejor no estaríamos aquí ahora, no seríamos quienes somos. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el camino de sufrimiento y el camino de la Torá? Vamos allá. ¿Quién quiere contestar? Anímense a contestar, vamos. Hay una pregunta. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿es esa la traducción o hay otra forma de escribirlo? ¿Sobra lo de bien y mal y es simplemente el árbol de la ciencia? De esa ciencia que está hablando él ahora, donde habla de la calma también, la calma necesaria, la paz, ciencia, la ciencia de la paz. ¿Esa traducción es buena o hay otra fórmula sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, o de la ciencia simplemente? Yo por lo que yo he estudiado hasta ahora, te digo lo que yo he estudiado con los cabalistas con los que he estudiado. Coinciden todos en que, los que he estudiado yo, el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, está dentro de nosotros ya. El que hay que implementar es el árbol de la vida. El árbol de la vida, que es el que estamos estudiando, el de Gesed, Geburá, todo eso. O sea, que uno ya está en nosotros y nosotros tenemos que implementarlo. Pero sí que yo no conozco la palabra ciencia en ninguna de esas dos definiciones. Yo no sé si algún compañero que estudia con otro cabalista lo sabe. Lo que sí es verdad que cada vez más la cábala se acerca a la ciencia y la ciencia a la cábala. Eso sí. Hay muchísimos puntos que la Kabbalah ya ha hablado sobre ello y ahora la física cuántica, la ciencia, se está acercando a esos conocimientos. Si alguien más tiene algo que comentarle a Jaime para aclarar. Ricardo. Bueno, ¿qué le puedo, ¿Es más puedo hebreo, aportar? Algo? más hebreo que yo? Puedo aportar, sí, el término hebreo es Etz Adaat Tov Berra sería. Yo hace años encontré una definición, hay varios rabinos, hay varios cabalistas también que algunos le dicen el árbol de la fusión del bien y del mal también, o sea, y tiene que ver con eso en realidad, o sea, tiene que ver, el árbol de la vida en sí lo tenemos, lo que pasa es que el lugar donde se encuentra esa sefirá, el árbol del conocimiento del bien y del mal es de Da'at hacia abajo, o de Biná hacia abajo, porque vemos justamente la realidad de una manera dual, ¿no? O sea, y eso es lo que de alguna manera tenemos que trascender, o sea, dejar de ver de manera dual. Pero el término está bien, o sea, es árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, justamente habla de eso, o sea, no tiene mucho. Ten en cuenta que aquí siempre lo nombramos, ¿no? Que una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Claro, Acuérdense de mi frase preferida, ¿no? Saber, conocer
que el tomate es una fruta, es conocimiento. Sabiduría es no ponerla en una ensalada de fruta. Tal cual, sí. Ya está. O sea, tú tienes el árbol del conocimiento del bien y del mal, del conocimiento, pero no de la sabiduría. Hay algo que me quedó también un poco ahí volando, que quería comentar, que justamente, aparte ya de antes, es como que veía viniendo que se venía el asunto del mal, ¿no? Siempre es muy recurrente, ¿no? El asunto del mal. Y una de las últimas cosas que me dejó sonando, que lo quería compartir en uno de los últimos libros que leí del profesor Sabán, de Mario Sabán, es que él explica que, y aparte en conexión con lo que dije antes de esta oscilación, ¿no? De este movimiento, que la realidad todo el tiempo vivimos en una realidad dinámica, ¿no? O sea que todo el tiempo se está moviendo todo, a pesar de que nuestra mente, al parecer, frena las cosas y nos hace creer, ¿no? De que no. Y el mal, en realidad es un bien también, él explica. ¿Por qué? Porque nos viene a sacar justamente de esa posición estática que nosotros creamos. O sea, es como que en realidad es muy paradójico, pero en realidad el mal cumple una buena función, o sea, sacarnos justamente de esa zona de confort o de esa... y obviamente a veces duele eso, ¿no? Nos duele muchísimo, pero conectando con la pregunta acá del doctor Lightman, si tenemos la Torá justamente va a doler, pero no vamos a sufrir. El doctor Sabán dice muchas veces que el mal es el bien en otra posición. Él lo dice mucho. Bueno, ¿Qué a mí más? me gustaría comentar Luguitas, vamos. primero lo del tema, que lo que has dicho antes con el tema del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Completamente de acuerdo de que efectivamente con el del conocimiento del bien y del mal nacemos. De lo que se trata es de integrar el árbol de la vida. Nosotros tenemos dos cerebros distintos, o sea, tenemos dos partes en nuestro cerebro. Una parte es, digamos, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, los humanos funcionamos por contraste y vamos unificando a través de las experiencias que vamos viviendo. Y es casi inevitable en una etapa vivir una serie de experiencias que ese cerebro vaya fusionándose para llegar a esa unidad y llegar a ese árbol de la vida. Luego, con respecto al asunto del sufrimiento, de que podemos evitarlo a través de la Torá, Lightman habla de dolor y sufrimiento. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Se puede llegar a evitar el dolor a través de la Torá. ¿Cómo? Pues sencillamente haciendo todo lo que la Torá nos marca. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que nos vienen de soplamocos contra la cara, pues por hacer cosas que no debemos. Entonces, la Torá nos da, digamos, el libro de instrucciones para poder evitar que los golpes sean duros. Sí, podemos evitar el dolor, podemos no solo el sufrimiento, porque comprendiendo por qué ha ocurrido, evitamos el sufrimiento del primer inicio, del dolor inicial. Comprendemos lo que ha ocurrido y evitamos el tener que estar 10 años lamentándonos y odiando y cabreados con quien sea, dando luz al por qué ha ocurrido la situación. Pero obviamente, una vez que hemos comprendido por qué ha ocurrido, pues claro, ya hemos aprendido, algo hemos aprendido. Entonces podemos evitar el siguiente dolor porque evitamos también el dolor inicial. Entonces, totalmente de acuerdo que yo creo que podemos llegar a evitar el dolor en sí. Que luego sufrimos mucho también con el entorno porque podemos evitar los que trabajamos el espíritu, nuestro propio crecimiento, enfocarnos en nosotros, hacer las cosas lo mejor posible. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que a veces por cosas que les pasa en lo externo, pues nos duele ver a la gente sufrir, nos duele ver lo que está pasando en Ucrania, nos duele ver a la gente que enferma, nos duele. Pero bueno, el objetivo es conseguir evitar el dolor y bueno, y funcionar un poco por expansión, ¿no? Llegar a ese Olam Abba para todos. Gracias, Lourdes. Ricardo, que ha levantado la mano. Sí, me disparó acá la compañera Lourdes un recuerdo, justamente que, ya que estamos aparte en el relato de Génesis, que es muy curioso, me hizo recordar un término que está justamente
que lo que le pasa a Java, cuando Java ve el árbol de conocimiento del bien y del mal, hay un término que aparece ahí y al final de la Torá nada más, que lo menciona Moshe. El término es leaskil. Dice que Java dice que vio el árbol y lo vio útil, dice, para entender, dice. Leaskil es el término hebreo, ¿no? Y Moshe, al final, Moisés, al final de la Torá, hablando, dice, hoy pongo delante de ustedes el bien y la vida, el mal y la muerte, o sea, de manera explícita también aparece esta palabra, es muy curioso porque aparece al principio y al final de la Torá, leaskil, dice Moisés, y dice que da el sentido de todo ese versículo, está diciendo que a través de la Torá nosotros podemos entender, o sea, justamente lo que estaba diciendo la compañera, ¿no? Nos podemos evitar el mal. O sea, la Torá es tan potente que a través de la Torá podemos evitarnos el dolor o evitar el mal. O sea, ¿por qué? Porque vamos a estar entendiendo, o sea, el funcionamiento del mal, pero como ya sabemos, vamos a estar evitando las consecuencias. Estupendo, estupenda explicación, Ricardo. Yo creo que utilizando los símiles, el momento de que el que Eva se da cuenta de que el árbol era agradable de ver y lo toma, en ese instante es cuando se implementa ese símil, implementa a nosotros el despertar de la conciencia del bien y del mal. Por eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ahora nos falta en este siguiente desarrollo el árbol de la vida. La palabra lo dice, de la vida. Para que viváis, no saque comiendo del árbol, dice aquel que nos creó, dice, no saque comiendo del árbol de la vida, vivan para siempre. O sea, que imagínate hasta dónde es la idea. Yo he entrevisto varias veces en algunos cabalistas el deseo de vivir físicamente de una manera casi inmortal. Incluso con Mario también lo he oído, ¿no? Con Javier Volkov, que el ser humano si consiguiera, cuando consiga, no sí, cuando consiga el árbol de la vida, vivirá eternamente. O sea, imagínate el conocimiento que se puede aplicar con alguien que viva eternamente. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa, aportar? Jaime. Sí, me parece un paralelismo entre dolor, sufrimiento, bien y mal. Abel el otro día en el tema de bioemociones y todo eso, insistía en que la enfermedad no es mala, es un programa, es un dolor, claro, que se manifiesta ahí con el dolor, pero para poner en marcha un programa y resolverlo. El sufrimiento es no resolver eso, no resolver el programa que la naturaleza tiene preparada para todo eso, ¿no? Entonces, culturalmente nos hemos montado un mal rollo con el tema de bien y mal, probablemente, ¿no? Entonces habrá que ir a otras estructuras como la que se está planteando la sabiduría y el conocimiento. Y entonces, el dolor no es malo y el sufrimiento es el tomar el dolor como malo y no resolverlo. Exacto, exacto, tú lo has dicho. Yo sí hago diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿eh? El dolor es, te das un golpe contra un mueble, ahí te da el dolor. Y el sufrimiento es que puedes estar llorando 3 días o ponerte una inyección para el dolor y quitártelo. Pues si tú sabes qué inyección te tienes que poner, indudablemente el sufrimiento te lo vas a ahorrar. A pesar de que vayas a aprender que mañana no tienes que caminar cerca de ese mueble. María. Si me permites yo añadir, bueno, lo que ha dicho Lourdes y Ricardo, a mí me ha llegado a... Me recordó una frase que dice que lo que no se aprende por discernimiento, es decir, por la Torá, se aprende por sufrimiento. Es decir, que tú no conozcas que el fuego quema, no te va a librar de que te dé una quemadura. Entonces, es la ignorancia de los programas de la separación, la culpa y el miedo, donde ya empezamos a perdernos nuestra conexión con lo que realmente somos, que yo creo que es a donde nos lleva esto, a descubrir quién realmente somos detrás de todas las capas, las que hay debajo. Y ahora me recordaste, tú al decir lo del mueble, lo de mesa mala. Si empiezan a programarnos cuando nos damos un cañonazo con mesa mala, ya
en cuanto nos damos un choque con el exterior, ¿a dónde vamos a señalar? Y ahí lo dejo. Pero explica eso de mesa mala Bueno, para que sepan pero- nuestros oyentes a Bueno, qué mesa estamos mala es refiriendo. cuando el niño sale desbocado y se da con la mesa. Y entonces la madre, en vez de decirle al niño, mira, si corres a esta velocidad, pues esto es típico que te pase y aprende a no correr así o a frenar o a darte cuenta. No va a la mesa, le pega 4 leñazos y le dice mesa mala, le diste al niño. ¿Qué hace el niño inmediatamente? En cuanto algo del exterior le produce un rechazo, un golpe, una carencia, pues ya se acuerda, tú malo me has producido esto a mí, y convierte el efecto en causa y la causa en efecto. Así es, así es. Gracias, María. Leemos lo que nos falta y seguimos charlando. Vamos allá. No sé si he leído esto, la providencia del creador sobre la creación tiene un propósito determinado. Y el buen propósito, es lo que hemos aprendido en esta lección de la evolución, es revelado solo al final del proceso, con la implementación de la meta del desarrollo. Este tipo de providencia no toma en cuenta en absoluto los estados de desarrollo, que tienden justamente a confundirnos y ocultarnos el buen propósito final. Los diferentes estados de desarrollo no son malos en su esencia, todos nos acercan al buen propósito final y por lo tanto, Jaime, muy bien explicado, me ha encantado, dice Ana Isabel, es cierto. Y por lo tanto, son esencialmente buenos. Hay dos formas de desarrollarse, desarrollo consciente, camino de la Torá, y desarrollo inconsciente, camino de sufrimiento. El desarrollo consciente tiene dos ventajas importantes, es más rápido y está libre de dolor y sufrimiento, y si deseamos acelerar nuestro proceso de desarrollo, debemos apresurar el reconocimiento del mal en cada uno de los estados evolutivos. En lugar de esperar que se revele el mal, nosotros lo detectamos de antemano y aceleramos nuestro desarrollo. Además, si esclarecemos el mal con el pensamiento, antes de su aparición en la práctica, no solo estaremos acelerando el proceso, sino que nos ahorraremos el sentimiento de dolor como lo sentimos en este mundo. Providencia. Se llama la fuerza del desarrollo, el plan de acuerdo al cual el creador dirige la creación. En el libro del Canto del Alma hay dos tipos de providencia, ya lo estudiaremos, verán qué interesante. Fuerza de atracción, fuerza que provoca que el deseo de recibir persiga el beneficio futuro. Fuerza de empuje, fuerza que incita al deseo de recibir a escapar de las dificultades. Camino de sufrimiento, avance inconsciente en la fase de desarrollo. Camino largo y doloroso, camino de la Torá, avance consciente en las fases de desarrollo hasta alcanzar la meta de la creación, camino corto y ligero. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es la característica de la providencia del Creador sobre la creación? La providencia del Creador sobre la creación tiene una finalidad, es decir, cada detalle de la creación y la creación misma atraviesan un proceso de desarrollo gradual en forma de causa y efecto hasta llegar a implementar sus objetivos. El buen propósito del desarrollo se revela solo al final del proceso, concretando la meta del desarrollo y no antes. ¿Cómo se produce la transición entre un estado determinado de desarrollo y el estado siguiente? Esta transición de un estado a otro se produce como resultado del sentir que el estado presente es malo o al menos no lo suficientemente bueno. Siempre que el deseo de recibir se sienta bien con su estado, no hará nada por cambiarlo. ¿Qué diferencia existe entre el camino de sufrimiento y el camino de la Torá? Por el camino de los sufrimientos avanzamos en forma inconsciente. El mal que se revela en la realidad nos obliga inconscientemente a pasar al próximo estado de desarrollo. Por el camino de la Torá avanzamos voluntariamente, conscientemente, reconociendo el mal de antemano, antes de su aparición en la realidad. Y dentro del reconocimiento del mal pasamos al próximo estado de desarrollo. El camino del sufrimiento es más largo y difícil. En cambio, la Torá es corto y ligero. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita más? Sí, una medio broma. Sufrimiento podría ser suyo, uno se lo queda. Frío mata la emoción y miento. La mesa no es mala. Claro. Rechazo la verdad. La mesa mala no es el que la está haciendo mal eres tú. Te enrollas mal, te enrollas mal, o sea, miento, no me aclaro con la verdad. Sufrimiento. Sí, sufrío y miento.
Sufro frío y miento, tú lo has dicho. Mato las emociones, me lo quedo todo y no me aclaro. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar algo, alguna pregunta, alguna cosa que... Bueno, yo como estáis hablando de lo de la mesa, os quería contar una anécdota muy buena que a mí me pasó. Yo hace por lo menos 4 años o por ahí, pues tuve una fisura en el dedo meñique del pie, ¿vale? Por un mal pensamiento en el momento de pegarme el porrazo. De lo cual fui totalmente consciente de lo que me había pasado. Acabé en urgencias, me hicieron una placa, vieron lo que me pasaba y tal. El médico me dijo reposo, que intentara caminar lo menos posible, doblando el pie, bueno, el rollo de siempre. Y yo pues dije, pues bueno, menos mal que trabajo sentada. Ese fue mi comentario. Y me dijo el médico, ¿a qué se dedica usted? Y le expliqué, le dije cuál era mi trabajo, que trabajaba con mis cartas, tal pascual. Y me dijo, bueno, entonces ya sabemos que el dedo no se lo ha fisurado porque la cama estaba donde no tenía que estar, ¿no? El médico de urgencias me lo dijo. Y le dije, vaya, por lo menos me encuentro un médico con el que podemos hablar el mismo idioma, que es importante lo que el mundo está evolucionando. Pero eso me pasó. ¿Que puedo evitar el dolor de volverme a castigar el dedo? Sí, evitando el pensamiento que tuve en ese momento, porque yo fui consciente cuando me pegué el porrazo porque me lo estaba pegando. Qué interesante eso, Lourdes, la verdad. Es que fue inmediato además, porque tuve el pensamiento, me pegué el porrazo y dije, madre mía, ya está. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo no lo iba a comentar, pero justamente me vino el pensamiento a la cabeza cuando Lourdes acaba de decir eso. Y digo, tengo que decirlo porque es que me lo están diciendo. Hacer caso a las señales. A cuenta de lo de mesa mala, cada vez que dicen mesa mala, me acuerdo de que yo me partí justamente el dedo meñique del pie, girándome, con la luz apagada, girándome en el cuarto, sacando la ropa del armario, contra la mesilla de noche. La mesilla de noche, no, el tocador, en la esquina, ¡bum! ¡Uf! Me partí el dedo pequeño. Y entonces me recuperé, pasaron los años, a los 2 años, ¡pumba! Otra vez la misma historia. Me vuelvo a girar y me vuelvo a dar y me vuelvo a... Esta vez no fue el meñique, fue el siguiente. Y entonces me acordé lo de mesa mala y se me ocurre poner un cartel en la pata abajo de la madera del pie malo. A ver, claro, y así lo hago con la luz encendida. Cada vez que me giro o hago cualquier cosa y veo aquello, que lo veía, es que me entraba una risa tonta, digo, para que aprendas a ubicarte. No lo iba a decir porque era una chorrada, pero como lo dijo Lourdes, digo, oye, pues será que tengo que decir. Por favor, no opinen que nada es una chorrada. Tú sabes lo importante que a lo mejor es para otra persona que se da golpe en un pie, que ponga un cartelito que ponga pie malo. Es que no sabemos nunca cómo vamos a ayudar. Estaba protegiendo a la esquina esa, porque era yo la que le daba. Claro, eras tú, no era esquina mala, eras tú. Entonces, de verdad, no consideren que las cosas son buenas o malas, sino que realmente en cada momento lo que ustedes aporten les servirá a alguien, no se olviden. A lo mejor lo dice, a lo mejor no, pero os garantizo que sirve a alguien. Así que venga, ¿quién se anima? ¿Alguien más? Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta al grupo, a ver qué opina. ¿No creéis que, por ejemplo, las codificaciones primero las asimila el alma, por así decir, o esa conciencia más superior, y luego, hasta que la parte más mundana o la parte más animal o la parte física las interioriza, por así decir, ¿no se puede producir ahí el dolor de la parte física? Perdona, no te entendí la primera parte, Ana. Sí, cuando tú, por ejemplo, empiezas a trabajarte, tu parte, digamos, más elevada, más consciente, ¿no? Tu parte alma, quizá entiende primero las codificaciones que estás empezando a mover. Y tu parte más animal o tu parte más corporal, por así decir, a lo mejor ni se entera, que sería la esfera Yesod, por ejemplo, puede ser.
Entonces, hasta que eso se acaba de implementar, no puede ser que haya el dolor o se produzca ese dolor. El alma se comunica a través nuestro, a través de nuestro cuerpo. ¿Quieres decir que el dolor proviene del ajuste? No, lo que quiero decir es que hasta que esas codificaciones que son como más elevadas bajan y la parte física las interioriza, por así decir, ¿puede dar ahí el dolor? ¿O se puede producir el dolor ahí? ¿Hasta que se ajuste? Sí se puede producir el dolor hasta que se ajuste, pero precisamente lo que tenemos que ajustar en lo físico, porque el alma se comunica con nosotros a través de lo físico. Entonces, si hay dolor en lo físico, el alma te está avisando, te está diciendo. Sí, claro, pero yo lo comento por lo que ha dicho antes Jaime, que me ha parecido muy curioso lo de los programas. Quizá tu alma es consciente de ese programa y lo está viendo desde a lo mejor hace un año o más. Lo que pasa es que tu parte más inconsciente, por así decir, no lo ve. No sé si se me está entendiendo. Pon un ejemplo, Ana, por ejemplo, que el aprender a caminar, qué sé yo. Pon un ejemplo así para ver. Pues yo qué sé, no sé, es que no sé, ahora mismo así. Algo que tengas que trabajar con la madre y que tú, bueno, pues te pongan como lo que hablamos, ¿no? Que te pongan como señales y tú no las quieras ver, ¿no? Y tu alma sepa perfectamente que ahí hay un trabajo con una madre, por ejemplo, no lo sé. Sí. Hasta que te das el golpe y dices, ostras, claro, pero si es que me llevan avisando, no sé si me explico. Sí, perfectamente, sí. Porque yo también hago diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Claro. Creo que el sufrimiento es una lección que está más en el alma y el dolor creo que es algo más corporal para mí. Sí. Eso que estás mencionando tiene que ver, yo entiendo lo que estás diciendo, o sea, tiene que ver también con digamos, cómo se desarrolló la identidad social de la persona, todo lo que fue desarrollando en esta encarnación y justamente la información de la Neyamá, o bueno, vamos a ponerle alma para no complicarla tanto, que justamente esa información está ahí, o sea, de base que es lo que uno viene a hacer. Es el plan, digamos, que trazó antes de encarnar. Pero sí, a veces hay un conflicto ahí, a veces chocan las cosas porque uno no está, justamente no está cumpliendo y a veces, y al principio sí se manifiesta como dolor, ¿no? Se manifiesta como dolor y te van tirando ahí, te van tirando un centro, te van diciendo, mirá que tenés que hacer esto, hacelo, porque si no, mirá que ahora se te pueden complicar las cosas si no haces. O sea, eso es como que a mí, yo tengo como la facilidad como para ver esas cosas en las personas. Y a veces a mí es como que me doy cuenta también, o sea, a veces yo tengo como la orden de cerrar el pico, o sea, me tengo que quedar callado porque uno tampoco puede ir por la vida, mirá, vos tenés que corregir esto. Entonces, a veces pero se va poniendo divertido el asunto en el camino. Se va poniendo divertido, pero uno también uno tiene que saber cuándo callarse, cuándo trabajar con uno también, y cuándo ser solidario también. Y hay claro, una ¿no? cosa Porque que... los dolores suelen ser un poco alarmas, ¿no? Por lo menos para mí, así lo entiendo yo. Claro, eso ¿no? Si tú tienes un dolor y tienes que decir, bueno, ¿por qué me duele esta parte del cuerpo, no? ¿Y qué me está queriendo decir ahí? A mí hay algo que me pasa muy particular que te puedo mirar. Yo cuando a veces me ha pasado, tengo un asunto en la rodilla que cuando me enojo, o sea, pero cuando me enojo así mal y yo veo mis emociones, ¿viste? Y veo la emoción ahí como brota, traca, así me duele la rodilla. A veces se me hace un ruido la rodilla así, y digo, acá me tengo que bajar un cambio, o sea. Yo es como que veo al toque cómo somatiza mi cuerpo cuando con determinada emoción o con determinado pensamiento. Y hay algo más que quiero agregar, que dijo recién una compañera que dijo que el cuerpo, el alma se comunica a través del cuerpo. El alma también se comunica a través de la mente y de las emociones. O sea, porque yo a veces he recibido varias veces imágenes también. O sea, que obviamente es esa parte trascendente de mi persona que está en mi parte inconsciente, pero a veces se filtra del inconsciente al consciente algo que uno a veces logra reconocer, que es información que es muy importante. Claro, pero si es que por Total, ahí empieza, Ricardo, la información empieza a través de la mente. Yo suelo decir, nos ponen una piedrita. Si no lo vemos, nos ponen una piedra más grande. Si no lo vemos, nos van a poner una piedra más grande. Y al final nos vamos a pegar
iba a decir un taco, mejor no lo digo, contra un muro. Claro, primero el Un aviso porrazo. viene mental. Y Ujú. por eso de ahí viene la famosa frase, haz caso a el primer pensamiento, porque el aviso viene de la mente, pero no ni los que trabajamos el espíritu, no, en la mente viene el aviso, que no, y tú, bueno, voy, y bueno, voy, catapum. Y claro, ¿qué Cuidado, ocurre? Lourdes, cuidado con decir que, Si no, que viene, los avisos vienen de la mente, porque tú sabes que la mente el puede aviso viene de ahí. cuidado, que puede ser muy A ver, mentirosa. aquí, Las mira, primeras, aquí, no, pero vamos a ver, aquí hay una cosa que tenemos que tener clara y es lo que nos está diciendo Lightman. Tenemos la Torá para evitar el dolor, ¿por qué? Porque la Torá nos va a marcar unas bases de comportamiento. Entonces, en base a esas bases, precisamente, si yo estoy tentada a hacer algo que sé que luego me puede traer dolor y sufrimiento, en base a mis propias bases, quizá el primer pensamiento que yo tengo es no hacer lo que el instinto de alguna forma me puede arrastrar a hacer. Ese es el primer pensamiento. No, Lourdes, no vayas por ahí. ¿Por qué nos viene también la Torá? Porque nos refortalece las bases, porque hay muchas personas que no han tenido ni el lujo ni el privilegio de educarse en base a unas bases morales o lo que sea, que en un momento dado, pues, pero sí que independientemente de que tengamos Torá o no tengamos Torá, nuestra alma se comunica y nos da toques y nos pone obstrucciones en Pero el Lourdes, camino. Otra una cosa es que cosita, nosotros estemos mirando a otro lado. pero tú no crees que mientras que, es decir, la parte humana es frágil. No sé si me explico. Es decir, mientras Obvio, que claro, exista sí. la parte humana, va a existir el dolor. Es a lo que yo intento oír, porque tú te vas a dar un golpe y de primeras te va a doler. No sé si me explico. Entonces, A ver, la parte ya, pero humana es es lo que yo te he frágil, explicado antes. A ver, es lo que yo te he explicado independientemente antes y, de a ver, la, yo no de la rebato el espiritualidad que hecho yo de que tenga. la espera, parte Lourdes, humana... espera que termine Sí, Ana. Ana, De termina de la hablar. espiritualidad, independientemente de la espiritualidad que yo tenga, yo puedo entender que me da el golpe porque es que me está pasando ahora mismo. La parte derecha la tengo hecha polvo y sé por qué es. Pero independientemente de eso, tengo el dolor, no sé si me explico. Sí, yo lo perdono, concilio, sí, me lo trabajo, pero ahí está ahí el dolor está. porque mi parte humana es frágil. No sé si me estoy explicando. Ana, te voy a dar un A ver, consejo con todo el sí, cariño. yo Pero, totalmente... espera, Lourdes, Lourdes, un segundo. Solamente te voy a decir una cosa. Con cariño te lo digo. No diga, no sé si me explico. Ah, vale, gracias, me lo dice mucha gente. Me lo dice Intenta muchísima quitarlo, gente, gracias. porque tu mente, en un momento en que quites esa expresión que te oyes tú a ti misma, verás cómo te vas a explicar perfectamente. Porque siempre tienes el temor de que el otro no te entienda, pero lo haces muy bien. Gracias, me lo Das dice esa mucha gente. inseguridad y verás que te va a funcionar. Lourditas, di. A ver, Ana, yo entiendo perfectamente lo que dices con respecto al hecho de que la parte humana es frágil. De acuerdo, 100% contigo. Pero aquí no estamos rebatiendo que sea o no sea frágil la parte humana. Sí, lo que estamos diciendo que hay dolores que podemos evitar. Incluso me atrevería a decir que podríamos llegar a evitar todos los dolores. ¿Por qué? Pues porque si llevamos el libro de instrucciones a rajatabla en nuestras vidas, que ahí es donde está el tema de la fragilidad, que efectivamente que es complicadísimo llevar la Torá a rajatabla en nuestras vidas. Yo eso no lo puedo discutir ni lo niego. Es muy difícil llevar a rajatabla en nuestras vidas la Torá, pero si llevamos la rajatabla a nuestras vidas la Torá, hay dolores que se evitan, que hay dolores que vienen de Tikkun, pero también hay las deudas de Tikkun cambian y transmutan en la medida que yo cambio y transmuto. Cuanto peor me tome las cosas, peor van a ir las cosas. Cuanto mejor las integre y las comprenda, las analice y las deje que se las lleve el agua, mejor van a ir las cosas. Porque yo puedo tener un Tikkun muy, muy fastidioso a nivel familiar, que me ha tocado comérmelo con mis padres. Con el tiempo lo trabajo, lo integro. Puedo traspolar y evitar que mi segunda familia a la hora de
formar un hogar, a lo mejor con otra persona y tener hijos, etc., etc., puedo evitar volver a seguir con ese ticún en mi espalda. A lo mejor si me lo tomo de otra forma, traspolo el ticún. Y ya la segunda parte de mi historia, que es la familia que yo voy a formar con una persona y mis hijos, ya tiene otro color. Por el contrario, no, al final lo voy traspolando. De ahí pasamos a tener el problema del ticún, lo pasamos a lo mejor a tener a nivel laboral. Y luego arrastramos ese ticún a nivel con amistades. Y arrastramos ese ticún al final con el vecino del quinto. Es decir, en la medida que vamos cumpliendo lo que la Torá nos va indicando, eso se va traspolando. ¿Podemos evitar el dolor? Sí. ¿Podía haberme evitado darme el porrazo que me pegué contra la cama? Sí. Y además dije, cuando me lo pegué, desde luego, Lourdes, pareces nueva. Porque no tenía sentido lo que había pensado en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque sí, porque es que fui tan consciente de por qué me pegué ese porrazo, porque fue pensamiento porrazo. Y es que dije, desde luego, Lourdes, tú también pareces nueva. Ese fue el siguiente pensamiento después del porrazo. Entonces sí podemos evitar el dolor independiente, que el cuerpo es frágil. Totalmente de acuerdo, Ana. Sí, pero es lo que Yo ahora podemos evitarlo. ¿Tú has levantado la mano? Ah, no. Que, a pesar que querías decir algo. Lourdes, yo en eso del tema del dolor y el trascender el dolor es trascender casi lo biológico, ¿no? Porque si ahora tú vas en un coche que va conduciendo otra persona y te pegas un patinazo y tienes un accidente, ahí el dolor no lo vas a poder evitar. El sufrimiento sí lo Ya, pero podemos evitar el accidente, Inés. No puedes evitar. Podemos evitar el accidente. Para mí Sí. no, porque tú has puesto ese accidente en tu vida. Es que esa es la parte que... Inés, a ver, escúchame una cosa. Yo 100%, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de que tú has puesto ese accidente en tu vida. Mira, hay cosas que podemos evitar y el accidente también lo puedes llegar a evitar. También se puede llegar a evitar. Si tú has puesto un accidente en tu vida para aprender... Mira, te voy a poner un ejemplo con respecto además con el tema del accidente. Y esto lo dijo en su día, además me reí muchísimo con eso porque me hizo mucha gracia. En un vídeo hace muchísimos años, porque creo que sería posiblemente el único vídeo que yo vi de esa mujer, pero lo explicó de una manera tan clara que, vamos, hablando precisamente del accidente. ¿Tú has podido poner un accidente en tu vida? Y efectivamente resulta que en el año tal, de la fecha tal, del tal Pascual, vas a tener un accidente con el coche. Pero si yo llevo una tónica de comportamiento X, puedes convertir ese accidente de carretera en que un cochecito que tú tienes de adorno encima del televisor se te caiga al salón. Y a lo mejor te pegue en la cocotera. Se puede transformar, todo se puede transformar. Y esto no lo digo yo, lo dice el Zohar y lo dice la Cábala. Hasta lo escrito se puede transformar. Claro que se puede. Bueno, eso sí. Todo. Pero todo se puede transformar. Todo incluso puede hasta transformar. desgracias. Esa es la intención. Hasta desgracias que traemos elegidas, como tú bien has dicho, por destino. Hasta la biológica. Pero todo se puede transformar. El dolor se ha producido, una vez que el dolor se ha producido. Hay Hilda y Sony, perdón. Sony, ¿qué querías decir? ¿Sony? A ver, sí, estoy conectando el audio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Wow. Yo aquí justamente tengo como que una pregunta cuando estamos dando, o sea, por eso estamos en Cábala, ¿no? Vamos a centrarnos, que lo que queremos o buscando direcciones, herramientas de la Cábala. La Cábala viene de la Torá, no viene de otro lado. La Torá viene desde una, digamos, una creencia en un ser superior, ¿no? O sea, es lo que nos... Acá yo quiero ver la diferencia en tomarla de la Torá
como quién la escribió. ¿La escribió un ser superior? ¿La escribieron unos rabinos? No, yo pienso que pues un ser superior, ¿no? Entonces, pero si se, digamos, una persona que estudie la Torá totalmente atea, totalmente que diga, yo no creo en ningún ser superior, no creo en nada, pero puede seguir la Torá. Sí, porque Absolutamente, yo- absolutamente, sí, porque no sí, tiene que creer, no hace falta que crea. claro. puedes seguir Solo la que, misma. bueno, no la cree, pero ¿quién la escribió? Por ejemplo, estudiamos el libro de Lightman, digamos, ¿no? Lo conocemos un poco, su trayectoria, creemos un poco en lo que dicen, ya, otro libro. Bueno, entonces, ¿qué hago yo leyendo, o sea, no digo yo, pero leyendo una Torá, un libro, y que quién lo escribió? Pues mira, lo Si no escribieron creo en diferentes quién lo autores, escribió. de entrada diferentes autores. ¿Dictados por quién? Eso ya no lo sabemos. Dictado se supone por el creador, pero escrita ha sido por diferentes autores, entre ellos Moshe. Moshe fue el que Sí, escribió las tablas de la ley, escribió, aparte era un erudito egipcio y la escribió. Voy a ver si puedo pasaros un vídeo que tengo de Limud donde explica quién escribió la Torá. ¿Dictada por quién? Pues cada uno que se haga responsable de lo que piensa, pero claro, escrita por diferentes autores, además en diferentes épocas y todo eso. O sea, no, la entrega de la Matatorá no solamente fueron unas leyes primordiales. Y ten en cuenta también una cosa, hay que situar las mitzvah, que son los preceptos de la Torá, hace 6.000 años. Es como, por ejemplo, decirle a los musulmanes que no comieran cerdo, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a un musulmán que no coma cerdo porque hay triquinosis? Explícale la triquinosis en el siglo VI antes de Cristo a un musulmán, o un cristiano, un chino, a quien sea, que existe la triquinosis. Pues nada, no se puede comer carne de cerdo. Punto. Y se acabó. O sea, mira, te voy a contar una cosa que me pasó el otro día. Una cosa súper tal, ¿no? Estábamos merendando y estábamos debatiendo si el jamón serrano, que está prohibido por la Torá, ni los animales que filtran el agua y todos los que está prohibido en las mitzvah, ¿no? Mitzvah, en los preceptos. La mitzvah es un precepto, los mitzvot son todos los preceptos. Pues fíjate, estábamos allí hablando de eso y tal, ¿no? En un bar que siempre vamos a merendar. Y había un chico cortando el jamón serrano. Y entonces yo estaba diciendo, por la Torá dice que no se debe de comer jamón, porque claro, en aquella época tenían tantas enfermedades, no había sanidad, los cerdos no estaban vacunados, no había control. Entonces, claro, la manera de evitar que el pueblo se infectara, se enfermara, era prohibiéndolo y ya está. Lavaros las manos antes de comer. Es que si no se lo decía la religión, difícilmente lo iban a hacer. Entonces, de repente entra un guiri, ¿sabes lo que es un guiri? Un extranjero, ¿no? Un turista, y se pone a hacerle fotos al corte del jamón. Entonces le digo yo, pruebe el jamón, tal. Pero estaba el hombre, empezó a hablar con nosotros, ¿no? ¿De qué están hablando y tal? Y después me están hablando de la Torá. Dice, ay, pues yo soy judío. Me quedé patidifiesta. Digo, entonces usted no puede comer jamón. Dice, eso era para la antigua Torá, ahora hay una nueva. Yo dije, sí, sí. Entonces estuvimos hablando de todo esto que os estoy contando, ¿no? Que el baño ritual de los viernes, es que si imagínate tú si no hubieran puesto una norma donde les dijeran de ir a bañarse los viernes. Entonces no habría que aguantar al lado de ellos, porque hoy en día nos duchamos todos los días, pero en esa época no. O sea, tenemos que aprender a ver la historia en su contexto. Quiere decir que todas las mitzvot tienes que verla en el año 6.000 antes de Cristo. O sea, imagínate un pueblo por el desierto que no se lavaba o al levantarse no se lavase las manos para comer, para los alimentos, para sin levadura. Claro, es que la levadura era por ejemplo, del cornezuelo de centeno y traía un montón el cornezuelo de centeno y el LSD. O sea, imagínate, tienes que disgregar las mitzvah, seas o no creyente, en realmente cuál fue su uso social en ese momento. Luego se le ha dado un matiz religioso, sí, porque todo admite cualquier tinte, pero míralas de manera social, a ver qué pasa. Hilda, has levantado la mano, cuéntame. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Retomando el diálogo que tenías tú con Lourdes, Sí. sobre que
puede transformar todo, yo pienso que sí, pero cuando aprendes la lección. ¿Cómo, Cuando se cómo? aprende que se puede transformar los sucesos negativos que nos pueden pasar, pero siempre y cuando se aprenda la lección. Claro, 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 Hilda, ese es el truco, aprender la lección y a gestionarlo de otra forma. Claro, Sí. obvio, sí, sin Está duda. en el karma, ¿no? Está en el karma, uno ha traído un evento, pero se puede cambiar o se puede suavizar, ¿no? Porque seguro, yo siempre Exacto, meto exacto. o sea, yo siempre meto el tema de astrología, ¿no? Porque, bueno, es mi tema. Está, en tu carta está, por ejemplo, un accidente, pero eso me explicó el profesor que me enseñó, que también es cabalista, me dijo que por ejemplo, un mal aspecto de Marte, por decir el ascendente, ¿no? Que trae accidentes, no es lo mismo si te agarra con tu energía positiva, ¿no? La energía del aura, el cuerpo electromagnético que tenemos, está en vibración alta, ¿no? No es lo mismo ese tránsito que cuando uno está negativo, renegando, con cólera, pensando en cosas muchas cosas muy cargadas, ¿no? Obviamente que te puede pasar, son niveles. Claro, es que Un golpe de de cabeza como esto, un accidente. sí, Sí, todo eso depende de cómo estemos nosotros internamente. es que de esto habla Gozlán, en lugar de depender exclusivamente de los astros, ¿vale? Claro. Depender de arriba. Entonces, claro, para no depender de los astros, que precisamente son los astros los que nos traen todo eso, que tú como astróloga lo sabes, nos traen nuestras vivencias y todo lo que nos va a ocurrir en la vida. Entonces, en lugar de tener la dependencia de los astros, depender directamente del cielo. Entonces, claro, Sí. efectivamente, todo se puede suavizar en el momento que dependemos del cielo. ¿Cuándo dependemos del cielo? Cuando llevamos a nuestras vidas pues el libro de instrucciones. Con lo que decía Inés, obvio, a ver, yo suelo decir que el jamón serrano no es cerdo, ¿eh? No es cerdo. Jamón serrano es jamón serrano. ¿Vale? Y que sí, mi niña. El jamón serrano es jamón serrano, como decía el padre de mi exmarido, porque él era diabético y un día estaba comiéndose un arroz con leche en un menú del día conmigo porque trabajábamos muy cerca y le dije, Manolo, ¿qué estás haciendo? Que tú no puedes comer eso. Me dice, ¿por qué? Digo, porque tú eres diabético y esto no lo puedes comer. Me mira y me dice, esto no es azúcar, esto es arroz con leche. Arroz con leche. Jamón serrano crece en los árboles, que lo sepa. Sí, para resolver esa contradicción de la Torá y el jamón, apunto a lo de Lourdes, que más que evolucionar la Torá puede haber evolucionado el jamón. También es verdad. Hombre, no lo dudes, pero vamos, que lo que dice Inés tiene toda la razón del mundo. Y aparte que elevando la vibración hay muchas cosas, porque Gozlán explica también el asunto del cerdo, ¿no? Porque nosotros cuando comemos un animal elevamos la vibración del alma de ese animal. Entonces, cuando lo estamos comiendo, entonces el cerdo tiene una vibración muy densa, muy densa. Pero bueno, ¿por qué nosotros no podemos vivir en una armonía y una vibración lo suficientemente alta como para poder elevar el alma del cerdo de ese jamón serrano tan rico que está muy bueno? Sí, Mario dice que en la época mesiánica, el doctor Sabán, hasta el jamón serrano será kosher, o sea que no va a haber problema. Ricardo, ¿qué querías decirnos? Que tenías la mano levantada. Bueno, no me gustaría iniciar un debate teológico, ¿no? Pero, Así que, bueno, venga, inícialo. pero hay tantas cosas, hay tantos matices, la verdad que para empezar, por ejemplo, con respecto a porque bueno, preguntó ahí, Sony fue que preguntó cómo verlo, ¿no? Cómo ver el asunto y realmente yo desde la experiencia hablo y creo que tiene que ver más que nada con la experimentación, ¿no? Con la experiencia. Y sí, uno se da cuenta que la Torá es un texto que trasciende la realidad, pero a través de la experiencia, no tanto si creo que haya un Dios
todos los cabalistas, o sea, están de acuerdo que dicen que no hay que creer nada, o sea, vos tenés que experimentar las cosas y justamente eso es lo que ellos comparten también, ¿no? Comparten experiencias. Ahora, después con esto, lo del jamón y todo esto, la Torá, o sea, así como me la enseñaron a mí, ¿no? Como me la enseñó un rabino cuando los primeros años que empecé a estudiar la Torá, bueno, que no la podía leer solo y necesitaba de alguien que me explicara ciertas cosas. Él en un momento en una clase nos explicó que la Torá son principios espirituales que descendieron al mundo físico y que tomaron una forma, es decir, tomaron la forma de un momento determinado en la historia, pero esos principios trascienden el tiempo y el espacio, y nosotros, obviamente a través del estudio, de la reflexión, podemos encontrar, obviamente están los 10 códigos, las 10 palabras, que se conoce como los 10 mandamientos, que son 10 declaraciones, en realidad no son no son imposiciones, y que uno las analiza y se da cuenta que van más allá, ¿no?, del tiempo y del espacio, y que de ahí se desprende todo, ¿no? Y la finalidad, digamos, de todos los mandamientos es justamente crear afinidad, crear una vasija que sea afín a la luz. O sea, ¿para qué? Para cada vez poder recibir más luz y que esa luz después obviamente salga de mí y poder iluminar a lo que me rodea. O sea, justamente cumplir esa función de ser un canal de la luz. Así que ahora ya está, solté todo lo que tenía, o sea, quedé en blanco. Te vuelves a llenar otra vez. Después me vuelvo a llenar otra vez. Por eso, no, vayan hablando para que cuando terminen de contar todo lo que saben, se llenen otra vez. Una no cosa solamente, importante, espera, Lourdes, sí. recuerden siempre que la Torá tiene 4 niveles de lectura. 4 niveles de lectura, ¿vale? Que eso es muy importante. Dime, Lourdes. Digo, Ricardo, que no solamente que ser un canal de luz, que sí, que es maravilloso porque además nos ayudamos a nosotros mismos y podemos ayudar a otros. Pero os voy a contar con respecto a los 10 mandamientos, ¿no?, una anécdota buenísima que además fue una reflexión que tuvo mi hijo hace poco, ¿vale? Hemos estado viendo en casa la serie de La que se avecina. No sé si la conocéis, la gran mayoría seguramente que sí, ¿no? Y la hemos visto entera, toda la serie, y bueno, de puro aburrimiento, mi hijo, que está enganchadísimo, yo digo, es que esta familia ya es como si fuera esta gente es como si fuera de la familia, porque me la ha vuelto a poner desde el principio. Entonces, al principio, empieza la serie y se ven a todos los personajes, ¿no? Y de repente me dice mi hijo, mamá, ¿has visto a los Cookies? Y le digo, sí, los Cookies es un matrimonio súper feliz, él trabaja en un banco, ella hace cuentos, tienen 3 hijos, todo fantástico y maravilloso, ¿no? Y me dice, ¿has visto qué felices son al principio de la serie y cómo terminan? Y le digo, sí, dice, mamá, todos los problemas que empezaron a tener los Cookies fue cuando la Cookie se acostó con el vecino. Yo me quedo callada y le digo, joder, pues tienes razón. Dice, sí, porque incluso aun su marido, sin saber que se había acostado con el vecino, ahí es donde empezaron a tener el lío, porque les empezó a ir todo mal, a él le echaron del trabajo, luego encima para colmo se entera, ella encima se queda embarazada del vecino, del cuarto hijo se queda embarazada del vecino, dice, tiene narices, ¿no?, con respecto al no cometerás adulterio. Y yo, según me lo estaba explicando mi hijo, yo estaba pensando, digo, mira cómo se ha quedado el colega con la copla. Dice, es que, mamá, no falla. Hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer. Y en esa casa entró la desgracia desde que la Cookie se acostó con el Sergio, que era un actor de cine que se acostó con él no una, sino 2, tanto que se quedó embarazada. Y se les fue la vida literalmente al carajo de la vela. Pero ahí veo ruina económica, ruina emocional, todo. Una cosa de causa y efecto. No,
no sé. Pero hay una cosa clara y además explica en los vídeos de Gozlán todas estas cositas, todos los 10 mandamientos, Gozlán los explica, vamos, de una manera tremenda. Y al final es que se rompe la vasija. Si es que es una cuestión energética, hay un matrimonio unido en cuerpo y alma. Y si ocurre una circunstancia de estas, energéticamente se rompe la vasija, haciendo que muchas de estas cosas lleguen a nuestras vidas. O sea, porque es a lo que hablamos, que dices, no cometerás adulterio, ¿vale? Sí, qué mal, qué esto, qué lo otro. Tú dices tema de culpa. Se rompe la vasija, Inés. Estamos metiendo una energía de otro individuo. Ese comportamiento, no cometerás adulterio, habla también de garantizar los linajes. O sea, es que tienes que trasladar todas las cosas al momento histórico en el que se dieron. Sí, pero bueno, a ver, voy a terminar porque son menos 20 hablas de historia y y yo te hablo de energía y es una cosa que sigue ocurriendo a día de hoy. Bien, chicos, nos tenemos que marchar porque si no le las lapas. Gracias, Lourdes, gracias a todos por lo que aportan. De verdad que es... Ay, que quería contarles lo de Mahoma, un segundín solo. ¿Saben por qué las mujeres musulmanas llevan velo? Fíjate cómo se transforma todo a lo largo de la historia. Mahoma era un hombre muy tímido, muy tímido. Entonces, para entrar a su tienda, le ponían delante un velo y él hablaba con las mujeres a través de ese velo. Entonces, eso fue derivándose a que las mujeres deberían portar un velo. Ni el teléfono de cuando éramos chicos. Era para novelas. Para novelas, exactamente. Gracias.